y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Queridos hermanos, bienvenidos a Pax Televisión. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Ven y Verás. Seguimos escuchando la invitación de Jesús, de un Jesús que nos invita a estar con Él, a poder maravillarnos de todo lo que tiene para nosotros y poder ir a predicarlo a nuestros hermanos. Como siempre, Él nos va ayudando a entender cómo es ser un hijo de Dios a través de diferentes ministerios, de diferentes servicios y de diferentes carismas. El día de hoy nos acompaña el Padre Tadeo. Padre Tadeo, bienvenido a nuestro programa de Ven y Verás. Te pedimos por favor que nos cuentes cuál es tu misión en este momento. Bueno, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Yo soy vicario parroquial aquí en nuestra parroquia Madre de Misericordia. Tenemos también aquí una escuela y un colegio y obviamente nuestra casa religiosa, donde tenemos unos seminaristas, unos postulantes también. Entonces, soy parte del equipo de formación, también ayudo en la parroquia y estoy también escribiendo un libro como consagración al Espíritu Santo a través de la Virgen María. Qué bonito, Padre. Estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestro programa. Espero que luego nos comentes un poquito del libro que estás escribiendo. No nos vas a hacer grandes avances porque me imagino que querrás que lo leamos, pero luego nos vas a contar un poco de esta experiencia del Espíritu que te une también a la Santísima Virgen María. En primer lugar, nos gustaría que nos cuentes un poco de tus orígenes, de tu familia, Sí. de tu infancia, de tu adolescencia. ¿En qué pequeño Tadeo se fijó el Señor? Bueno, soy el más joven de mi familia, de hecho. Yo nací en 1987 en Houston, Texas, en Estados Unidos. Y mi familia siempre era católica, al lado de mi papá, originalmente de Francia, pero del siglo XVIII. Y todavía la mayoría de mi familia y de mi padre está en Luisiana, que es el estado más católico de todos Estados Unidos. Mi mamá se murió cuando yo tenía 2 años y por eso soy el menor. Tengo 3 hermanos y una hermana, toditos casados y bueno, tengo 17 sobrinos o sobrinas ahora, entonces soy tío 17 veces. Y cuando ella murió, eso fue un cambio en la familia inmenso porque ella fue como el centro de la fe. También ella fue como el centro también por mi papá. Ella se quedaba en la casa mientras que mi papá iba a trabajar cada día. Y nuestro párroco cuidó mucho a mi familia cuando ella estaba muriendo y después. Y la parroquia en Houston tenía la práctica de tener la estatua de la Virgen de Fátima, la estatua peregrina. Y cuando la Virgen vino a nuestra casa, y parte del como requisito es que la familia rece el rosario durante estas 2 semanas, el párroco decidió darnos la estatua, porque él sabía que nuestra propia madre se iba. Entonces, él compró una estatua diferente para que la Virgen siga en la parroquia y nosotros nos quedamos con la estatua original. Entonces, yo crecí en mi niñez con la Virgen en el centro de la casa, porque mi papá, a propósito, quitó la televisión de la sala central de la casa donde todos nos reunimos y ahí, en lugar de la televisión, puso la Virgen. Y nosotros, como católicos en general, ¿no? Íbamos a misa todos los domingos y también mi papá nos hizo rezar juntos el rosario, lo que en ese tiempo para mí fue muy aburrido, si soy honesto, no me gustó para nada. Pero esta presencia continua de la Virgen, al menos en la estatua, tenía un impacto muy profundo en mí, de tal punto que como no tengo recuerdos de mi mamá, porque solo tenía yo 2 años,
la madre a quien más me vinculo emocionalmente es la Virgen María, porque siempre ha estado presente. Entonces, su presencia escondida, secreta, porque no más es una presencia que puedo sentir a través de la oración, me dio cierto fundamento en mi vida humana, me orientó a la oración. Eso también, esa experiencia de la muerte de mi mamá, me ayudó a empezar a rezar por las almas en purgatorio, parte del carisma de los marianos, porque fue normal los domingos que cuando fuimos a misa mi papá nos hizo buscar cuando la misa tenía ella como la intención. Entonces eso fue normal, buscar cuando íbamos a celebrar o participar en una misa, especialmente por el eterno descanso de mi propia mamá. Y bueno, como chico me interesó la fe casi naturalmente. No tengo recuerdos cuando estaba desinteresado en la fe, aun si pensaba que la oración fue un poco aburrida a veces. Pero yo iba a misa en la mañana antes de la escuela como monaguillo y yo tenía mucha paz y ni entendía todo. Simplemente sabía, yo tenía mucha paz y quería volver porque sentía una alegría, una paz tan profunda que no había encontrado en ninguna otra experiencia, en ningún otro lugar en mi vida. Y cada vez que me alejé en mi niñez y también mi adolescencia, me di cuenta que me sentía más y más deprimido. Y eso siempre me atrajo de vuelta al Señor, porque sin Él simplemente no hay paz, no hay alegría, y eso he probado cuántas veces con mis propios pecados. Y por esto al fin decidí, aquí me quedo con el Señor. Yo tengo el privilegio de que crecí en un ambiente de gracia. Entonces, yo como niño experimentaba momentos de paz como rutina en mi vida. Es decir, cuando fui a la confesión la primera vez, tenía una paz tan profunda que yo sabía que no era de mí, de este mundo. Y también la primera comunión, cuando leí la segunda lectura, porque fue Jueves Santo, y la lectura sobre la institución de la Eucaristía, en la carta de San Pablo a los Corintios. Y nada por suerte, ¿no? Nada por accidente, eso fue para la providencia divina. Pero en mi niñez no tengo experiencias como un antes y un después, porque de verdad mi mamá y después mi papá cuidaba mucho la vida de gracia en mí. Entonces fue algo más o menos natural vivir con Jesús, rezar, hablar con Él. Hubo un momento cuando yo, quizás más que antes, empecé a leer Vida de los Santos cuando tenía, creo, 11, 12 años. Y de ahí yo empecé a rezar yo, por mi propio esfuerzo, propia decisión, el rosario, pasar más tiempo en la oración. Pero ni recuerdo qué fue que me empujó. Fue más que todo, creo, el cúmulo de diferentes cuaresmas, donde siempre hacíamos algo de penitencia en la familia, y una vez decidí leer toda la Biblia de poquito, y después seguí con la vida de los santos. Y así tenía una atracción interior, como personas tienen atracción a cierta carrera o ser científico o médico. Esto fue simplemente una atracción que como brotó desde adentro de mi corazón. Mi otra atracción fue ser astronauta, ser piloto en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No sé por qué, pero siempre me interesó y me interesa todavía la idea de volar, de estar en el aire, en el cielo. Pero yo tenía más profundamente ese deseo de como estar en el otro cielo, no simplemente el cielo físico azul, sino en el cielo con Dios. Cuando leí la biografía de Santa Teresita, el Niño Jesús,
cuya reliquia teníamos en la casa, porque mi familia, teniendo descendencia de Francia, mi papá pidió por una reliquia de ella y estaba también en la sala de la casa. Y cuando leí su biografía, otra vez sentí una atracción profunda a la vida religiosa, también lo que escribió sobre el sufrimiento. Yo tenía para mí mucho consuelo, porque ella explicó mucho el sentido del sufrimiento frente al amor de Dios, y eso es lo que yo necesitaba, porque aunque yo sentía la presencia de María como madre, nosotros como familia pasamos mucho tiempo de sufrimiento después de la muerte de mi mamá, económicamente, socialmente, en varios sentidos. Entonces, al leer su biografía, como encendió en mí esta luz de que mi sufrimiento tiene razón, tiene sentido, y que puedo ofrecer esto como parte de mi respuesta a Dios. Y desde ahí yo de verdad pensaba en una vocación, ser sacerdote, ser religioso. Y después como los detalles se desarrollaron, pero esto fue la semilla más que puedo apuntar en cuanto a una vocación, ¿no? La semilla humana, podemos decir. Cuando era niño, San Juan Pablo II era papa, y recuerdo que mi papá me dijo, tenemos un santo como papa. Y aunque no entendí mucho de él, porque apenas en mi colegio yo empecé a como entender quién es y qué hacía, pero él tenía un impacto cierto sobre mí. También hay personas que me han comentado que como el comienzo de mi vida tiene algo de semejanza con el suyo en cuanto a perder mi mamá y después mi papá, a quien también perdí. Más recientemente, Santa Faustina Kowalska, como mariano, ¿no? Es una santa muy, muy cara, muy cercana a nuestra congregación, porque promovemos la Divina Misericordia. Pero aún más recientemente es San Rafael Arnaiz Barón, quien era un trapense en España, murió creo en 1938-39. Salió de la trapa 3 veces, 2 veces por su salud, porque tenía diabetes, 1 vez porque fue llamado a participar en la guerra civil, y entró 4 veces y murió después a la 4ª vez. Y él, como pocos varones han hecho, él escribió un diario, es decir, él tiene cosas muy personales que ha escrito sobre su vida interior, y esto para mí es muy importante, porque como digo, hay muchas mujeres santas que hacen esto, pero pocas veces que leemos la vida interior de los santos varones. Entonces, también ellos han tenido un impacto profundo a mí, pero veo que como hay diferentes santos por las diferentes etapas de mi vida, como humano y también mi vida espiritual. Después de haber leído la autobiografía de Santa Teresita, ahí empecé en serio a pensar en una vocación. Había pensado ya antes de ser sacerdote, pero fue el primer momento cuando empezaba a pensar en ser religioso también. Este año fue un año de depresión, mucho sufrimiento interior para mí, porque mi papá tenía ataque de corazón, ACV, cirugía de corazón abierto. Nos fuimos de la ciudad a un lugar no desierto, pero muy lejos de todos mis conocidos. Entonces yo no conocía a nadie. Y recuerdo que en este año, después de leer ese libro, yo hice una promesa a mi padre y también a Dios, que yo iba a hacerme un santo, que eso fue mi propósito en la vida. Parte de eso fue mi sentimiento de fracaso, que había perdido mis amigos, casi todo. Me sentía muy solo, pero obviamente el Señor utiliza el fracaso de esos sentimientos. Y ahí brotó en serio ese discernimiento. Obviamente la adolescencia presenta tentaciones humanas y yo en eso
tiempo vacilaba entre querer intentar tener una vida normal como los demás y quedarme con el Señor y buscar su amor. Desafortunadamente, aun estando en escuela católica, colegio católico, no es algo que los demás no elogian o aprecian que uno practica la fe, ¿no? Obviamente los sacerdotes y los maestros sí, pero en cuanto a amigos, eso no hace uno popular. Entonces, hubo una tensión en mí entre eso de querer ser amado por otras personas humanas y, ¿no?, querer ser amado por Dios. Ahora, recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba vacilando más al lado de intentar tener una novia y simplemente, que fue católica, fue un vínculo muy sano, que me ayudó mucho, que yo estaba en un baile que ofreció el colegio y en medio del baile, en medio de todo el ruido, recuerdo que estaba mirando ahí frente de mí el Señor como me habló a mi corazón que no habrá ninguna mujer que podría satisfacer al fin mi corazón, ¿no?, que podría darme la paz que yo buscaba. Yo estaba bien enojado en ese momento porque yo quería decir a Dios, no, déjame en paz, estoy en un baile con mi novia, por favor. Pero no podía negar lo que me había dicho. Entonces, esto guardé y unas semanas después ella cortó el vínculo y ahí empecé en serio otra vez a discernir. Yo era estudiante alumno de un colegio jesuita, un colegio excelente de Houston, y yo pedí la ayuda de un sacerdote y él me ayudaba como director espiritual. Después pasé otro, no fue sacerdote, pero otro jesuita, otro profesor. Y también por unos años yo discernía más que todo con los jesuitas, porque fue la única como congregación religiosa que yo había conocido, fuera de los dominicos. En Houston hay una parroquia en el centro, que los dominicos, ¿no?, donde están ellos. Pero fuera de ellos no había conocido casi a nadie. Sabía de los franciscanos de nombre, pero como yo había conocido buenos jesuitas, había discernido, pensaba y entré. Pero mi papá dijo que él no tenía paz. Y cuando entré me di cuenta que hay muchas cosas buenas en los jesuitas y la provincia donde yo estaba fue una provincia bastante fuerte, muchas vocaciones, pero al fin de cuentas es como uno no dice, bueno, tengo que casarme, entonces cualquier mujer está bien, ¿no? Es decir, aun si uno sabe que la vocación es el matrimonio, no basta cualquier mujer, ¿no? Es específicamente esta mujer. Entonces, después de un tiempo me di cuenta, esto no es, ¿no? Que yo estaba interesado, por ejemplo, en el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Fue normal para mí rezar por los difuntos, cosas normales en mi congregación ahora actual de los marianos. Pero en los jesuitas, recuerdo que el maestro noviciado dijo, no hay nada malo en estas cosas, pero tampoco es parte de como nuestro horario cotidiano rezar todo eso junto. Entonces me di cuenta, hay otro lugar. Entonces yo salí después de un año del noviciado con los jesuitas porque estaba seguro que tenía una vocación sacerdotal y también creía a la vida religiosa, aunque discernía mucho el sacerdocio diocesano. Y al fin, cuando estaba fuera de San Antonio, en Texas, yo iba a la adoración cada día y preguntaba a Jesús. Y después yo dejé de preguntar y simplemente pasaba tiempo con él. Y un día me dijo claramente que tendría que entrar a los marianos porque había escuchado el testimonio del padre Donald Calloway, quien fue expulsado de Japón, quien fue un drogadicto, hacía todas esas cosas malas imaginables y tenía una conversión muy radical. Todavía da su testimonio. Cuando escuché su testimonio me di cuenta, bueno, no fui expulsado de ningún país, tengo un chance con esta congregación que me acepten.
y también que rezan el rosario, rezan la coronilla, están dedicados a rezar por las almas en purgatorio, todas esas cosas que para mí eran importantes. Pensaba, bueno, que esto por esto mi papá no tenía paz y por eso tampoco yo tenía paz cuando entré. Y desde que yo discerní en serio esta congregación, sentí esta paz que no tenía en los jesuitas. Sentí que como esto es mi hogar, esta es mi casa. Y así es actualmente. En el año 1670, ahora San Stanislaw Papczynski fundó la Congregación de los Padres Marianos. En ese tiempo todavía no fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso fue en el año 1852. Entonces su intención fue promover ese dogma de la Inmaculada Concepción de María. También él vio la necesidad grande de rezar por los difuntos. Él tenía muchas experiencias místicas de las almas en purgatorio y de cuánto sufren. Y también como capelán, él iba al campo de batalla con el rey de Polonia, por ejemplo, en la batalla de Viena contra los musulmanes. Y él vio la necesidad de asistir y ayudar a los moribundos, los agonizantes, especialmente los no preparados. Por esto él quería ayudar a los soldados en batalla y también por los enfermos que se mueren repentinamente a causa de una pandemia, lo que es un tema muy actual ahora con eso de COVID. Y él ayudaba a los párrocos, es decir, que él hacía toda la tarea posible para estar presente en esos lugares donde los párrocos no podían estar presentes, porque ellos estaban ocupados, porque no tenían tiempo. Y San Stanislao se dedicaba a los pobres, a los marginalizados, a los que de otro modo no podrían recibir la doctrina cristiana, la atención sacramental. Yo cuando discernía cuál congregación, para mí fue bastante natural eso de los marianos, porque mi papá, justo antes de su muerte, que fue en 2005, cuando tenía yo 18 años, me introdujo a la devoción de la Divina Misericordia. Y él justo tenía un librito impreso por los Padres Marianos. En ese momento ni había visto el sello detrás, que fue impreso por los Padres Marianos. Y el primer vistazo hasta yo no creía todo lo que estaba escrito. Yo pensaba que fue demasiado, no sabía, porque mi papá tenía la devoción siempre de pasar desde las 12 hasta las 3 de la tarde cada Viernes Santo en oración, en honor de la muerte de Jesús. Y me dijo, mira, a las 3 de la tarde Jesús ha hecho esta promesa, que si pedimos algo, Él nos lo va a conceder. Y esto me marcó, aunque en el tiempo, como dije, no presté mucha atención, pero al fin de cuentas dejó una huella. Y cuando aprendí de los marianos, me di cuenta, sí, eso fue justo lo que mi papá me decía antes de morir, porque él me enseñó la coronilla apenas un mes antes de morir. Y rezábamos a las 3 de la tarde. Y fueron como las señales de que mi papá me está guiando, ¿no? Y eso de la Virgen, porque había yo perdido a mi mamá en mi niñez, entonces fue algo muy natural estar en una congregación dedicada justamente a ella. Y como había rezado por mi mamá, mis abuelos, todos los que habían muerto antes de que yo tenía 8 años, fue muy natural rezar, orar por las almas de los difuntos en mi familia. Entonces, todo eso, decimos en inglés, fue como un guante que fue justo para mi mano, ¿no? Me di cuenta que no hay que buscar más, porque esto es lo que he estado buscando antes. Y como dije, hay mucha paz, ¿no? Entonces, yo como mariano he tenido la oportunidad de ejercer el ministerio pastoral en el Santuario de la Divina Misericordia, donde fui ordenado en 2015 en Stockbridge, Massachusetts, en Estados Unidos. Entonces yo escuchaba muchas confesiones allá, yo celebraba la misa, ayudaba a los enfermos, escribí un libro. Entonces todo eso para mí fue como mi ambiente natural,
¿no? De predicar la misericordia y también promover la devoción a la Virgen María. Esto como simplemente acabó. Fue justo lo que como, acabó por todas mis experiencias en mi niñez y mi adolescencia. Mi papá, como mencioné, tenía ACV, ataque de corazón, cirugía de corazón abierto cuando tenía yo 11, 12 años. Y yo no entendí todo en ese tiempo. Mi papá él escondió mucho de la información porque esa cirugía, que es muy grave, podría haber resultado en su muerte, pero no me dijo esto. Y él pidió al Señor de que él quisiera vivir hasta que yo terminara mi colegio. Eso fue su petición, no más esto. Porque yo tenía en mi niñez como miedo siempre de que se iba a morir mi papá. Él fumaba y de hecho él se murió de cáncer de los pulmones. Pero yo tenía hasta pesadillas repetidas porque, obvio, no teniendo ni a mi mamá ni a mis abuelos y solo tengo una tía, ¿no? Y mi tío vive, pero no sería capaz de cuidarme. Yo tenía mucho miedo de perder a mi papá. Y el Señor escuchó su oración. Yo fui a un retiro con mi papá cuando tenía 18 años, justo antes de la Pascua, cerca de Big Bend National Park, en Texas, cerca del Paso. Fuimos justo al Río Grande, al límite de la frontera de México con Estados Unidos, y pasamos toda la Semana Santa. Mi papá tenía solo un dolor de espalda en ese tiempo, ¿no? Pero nada pasó después, eso fue en marzo. En mayo empezó a tener dolor de cabeza. Y después de 2 semanas en el hospital, al fin le dijeron, tienes ese dolor porque tienes tumores por todo tu cuerpo, incluso en tu cráneo, desde adentro, y el dolor de cabeza es la presión, para que no hay espacio, ¿no?, en tu cráneo. Tienes 6 meses, 1 año para vivir. Ahora, en ese tiempo no sabía que mi papá había pedido a Dios que él viviera hasta que yo terminara mi colegio. Obviamente, después de la cirugía, cuando tenía 12 años, sobrevivió y vivía más o menos normal, aunque fue obvio que fue un hombre débil en salud. Pero él justo salió del hospital un día antes de mi graduación de colegio. Entonces participaba. 1 semana después volvió al hospital y 3 días después se murió. Y para mostrar cómo uno tiene que enfrentar la muerte es teniendo en cuenta que el Señor tiene la muerte en su mano. Por eso comencé con esto de que Él había pedido específicamente, ¿no?, de verme graduado de colegio. Me vio justo. Y cuando yo estaba almorzando con mi hermano el día antes de su muerte, tenía algo de un presentimiento, porque como había vuelto al hospital tan rápidamente, había preguntado a mi hermano, pero mira, ¿es que va a morir repentinamente, inesperadamente o qué? Dijo, no, los médicos dicen que tiene todavía 6 meses, lo que sea. Yo tenía en mi corazón como algo de que no, va a morir pronto. Y justo esta noche, él tenía que usar el baño, yo me fui de la pieza del cuarto para darle privacidad, y ahí tenía ataque de corazón, y yo lo vi morir. Tuve que dar la orden de dejar de resucitarlo, porque después de muchos minutos no pudieron resucitarlo. Y fue un momento muy fuerte para mí, teniendo 18 años, solo en un hospital, teniendo que decidir sobre la muerte de mi propio papá. Pero, aunque fue muy fuerte y muy doloroso, me di cuenta que también fue un momento de gracia, que el Señor me dio a mí la gracia de ver a mi papá morirse, que yo podía acompañarlo en ese momento final en mi oración. Y también para mí, como teniendo 18 años, aunque fue difícil, fue una lección muy importante, ¿no? Porque yo tenía mucha inteligencia, yo
bueno, yo no tengo problema en aprender muchos idiomas. Tenía mucha fuerza física, yo era atleta, nadador, ¿no? Y ver a alguien morir, justo mi papá morir, me hizo darme cuenta, todo termina, ¿no? Porque uno, como a la cima de salud, de juventud, uno pensaría, ¿no? Bueno, nunca voy a morir, nada va a ir mal, yo voy a estar bien. Y entendí, no, Tadeo, aún si puedes toda la fuerza, un día vas a morir. O Jesús va a volver, ¿no? Pero todo esto terminará. Y me humilló en el sentido bueno de que, bueno, toda la fuerza de mi juventud no me hace capaz de escapar esto, ¿no? Y que tengo que enfrentar eso. Ya practicaba la fe, pero me hizo entender aún más qué rápida es la vida, cuánto pasa, ¿no? Y un día estaremos en la eternidad. Y me dio aún más razón de vivir mi vocación. Ya había decidido de ser sacerdote, pero me dio aún más razón. Y después cuando aprendí de que mi papá había pedido específicamente que viviera hasta tal punto y que el Señor le contestó la oración así, justo, entendí que esto fue parte de su plan. Obviamente, antes de aprender eso, yo me quejaba, gritaba a Dios, estaba enojado. Pero cuando aprendí esto, como todo tenía más lógica. Ahí empecé a confiar más que aún la muerte es parte del plan de Dios, está en su mano y no hay que como evitarlo como lo peor. Y de hecho, los santos dicen que estaban esperando por la muerte, porque querían morir y estar con Dios, como dice San Pablo, ¿no? Prefiero morir y estar con Dios, pero por el bien de ustedes me quedo, ¿no? Entonces fue una lección bien importante porque la muerte en algún sentido define la vida, ¿no? Y si no podemos mirar a la muerte, entonces, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, como estamos fingiendo, ¿no? Que la vida no es así, pero esta vida tiene un término. Y gracias a Dios que tiene un término, porque ahí empieza la vida verdadera. Y ahí tengo toda mi esperanza puesta, ¿no? Que un día estaré con Jesús y ahí tendré la vida sin fin, la vida sin sufrimiento, sin lágrimas. Yo tuve el don, el desafío de que mi provincia me pidió estudiar por un doctorado. Y yo fui a Polonia, ahí tenemos unos profesores marianos, y el profesor que me guió fue como encargado de la cátedra de neumatología, eclesiología y mariología. Son palabras grandes, pero más que todo el estudio del Espíritu Santo, estudio de la Iglesia y estudio de María. Y él quería que yo escriba algo en mi doctorado sobre el Espíritu Santo. Y mi provincial él quería que yo escriba sobre la Divina Misericordia. Entonces, al fin, el título era el Espíritu Santo como la persona o la personificación de la Divina Misericordia. Entonces, yo escribí mi doctorado sobre el Espíritu Santo y la Divina Misericordia, porque muchas veces pensamos en Jesús como misericordioso, a Dios Padre, obviamente, como Padre de misericordia, pero rara vez invocamos al Espíritu Santo como misericordioso, aunque es la misericordia misma. Ahora, para mí me interesó muchísimo todo el tema del Espíritu Santo, lo que se llama la neumatología. Entonces, ahí creció mi interés y mi profesor también ha escrito libros sobre el vínculo entre María y el Espíritu Santo, porque Papa Juan Pablo VI dijo que después del concilio sería de valor profundizar ese tema, ese vínculo entre María, la Virgen, y el Espíritu Santo, ¿no? Y de hecho es poco difícil ver en todo, pero es un icono donde María aprieta la paloma, el Espíritu Santo, su corazón, ¿no? Es un icono de María quien lleva el Espíritu Santo. Ahora, hay consagraciones a Jesús a través de María, como San Luis Marie Grignon de Montfort, de mis propios hermanos, como Padre Michael Gately, quien escribió 33 días a un glorioso amanecer. Y
Cuando yo estaba en Bolivia el año pasado a causa de la pandemia, no pude volver aquí a Argentina, yo empecé a escribir sobre nuestro carisma, no más por personal interés. Y este año vino a mi corazón más y más que sería interesante hacer toda una consagración. Entonces, de hecho, estoy en medio de publicar cada día una meditación como preparación a consagración al Espíritu Santo a través de la Virgen María el 8 de diciembre. Empecé el 31 de octubre, está en nuestro canal y estoy como ahí, si uno quiere escuchar avance, ahí uno va a escuchar cada día lo que tengo como escrito en inglés, pero estoy hablando en español como una homilía. Pero la idea nomás es esto, de que nosotros desconocemos muchas veces el Espíritu Santo, aunque en el credo decimos que alabamos, adoramos al Espíritu Santo de igual que al Padre y al Hijo. Pero si somos honestos, damos mucho más adoración y tiempo a Jesús y al Padre que al Espíritu Santo. Y de hecho, Santo Tomás de Aquino dice que la persona divina más cercana a nosotros no es Jesús, es el Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo tenemos acceso a Jesús. Porque, por ejemplo, Jesús la encarnación se hizo a través del Espíritu Santo. Entonces fue a través del Espíritu Santo que Jesús se hizo hombre en el vientre de la Virgen María. Y también en la Eucaristía, solo a través del Espíritu Santo que Jesús se baja otra vez a nuestros altares. Entonces, para mí es un tema bien importante, también un tema personal en cuanto a mi propia vida de gracia, mi propia vida espiritual. Cómo vivir en una profundidad más íntima con el Espíritu Santo. Y San Francisco de Asís, por ejemplo, llamó a María la esposa del Espíritu Santo. O San Maximiliano Kolbe, el ícono transparente del Espíritu Santo. Y ella introduce a nosotros a esa intimidad con Él como una persona viva, ¿no? Porque a veces pedimos muchas gracias del Espíritu Santo, sabiduría, amor, pero a veces olvidamos de que Él también es simplemente una persona. Y como persona no usamos a Él, amamos a Él, simplemente porque es digno de amor. Entonces, a través de ella entendemos cómo vivir en el Espíritu Santo, cómo estar unido al Espíritu Santo en cada parte de nuestra vida. Porque como dice Santa Catalina de Siena, nuestro único tesoro, nuestra única posesión de verdad que poseemos es el Espíritu Santo. Todo el resto alguien me puede quitar, ¿no? Hasta mi propia vida biológica. Pero nadie me puede quitar el Espíritu Santo. Solo yo puedo dejarlo por mi pecado, pero nadie me puede quitarlo por fuerza. Entonces, esto para mí es el tema como bien importante, cómo poseer ese espíritu, cómo vivir en el espíritu y también cómo compartir ese espíritu con los demás. Padre Tadeo, estamos muy contentos de tenerte aquí. En realidad te podríamos preguntar muchas cosas más, pero nuestro programa tiene sus límites. Para despedirnos, nos gustaría que nos dejes dos mensajes. Por un lado, un mensaje para aquellos que han perdido sus seres queridos ahora por el tema de la pandemia. Luego, otro mensaje para los jóvenes y las jóvenes que están con inquietudes vocacionales y poder cerrar esos mensajes con la bendición que realmente nosotros la vamos a valorar mucho y nos vamos a sentir muy bendecidos, así como nos hemos sentido bendecidos por tu presencia, también por esta encomendación que el Señor te dejó de ir por los pueblos y bendecir a todas las gentes. A las personas que han perdido seres queridos, yo paso lo que una madre me dijo cuando mi papá iba a morir, unos días antes. Ella había perdido su propio hijo en un accidente de automóvil, de un carro, justo cuando su hijo de 18 años estaba yendo a la misma universidad donde mi hermano fue, pero él fue por avión. Y obviamente fue una tragedia por nuestro colegio, también por la madre, y ella compartió de que por ella el consuelo más grande es que como católicos en la Eucaristía creemos que no simplemente Jesús está presente, el cuerpo como físico de Jesús,
sino también el cuerpo místico. Creemos que como el cielo se abre a través de cada misa y estamos en la presencia de todos sus ángeles, de todos sus santos. Y ella dijo que hay que recordar que los seres queridos que hemos perdido, que están en el cielo, están con nosotros durante la misa, ¿no? Entonces, cuando perdí mi papá, yo recé mucho para que si estuviera en purgatorio, que entrara al cielo. Y de hecho, no recuerdo exactamente cuándo, pero empecé después a sentir su presencia en la misa. No cada vez, pero hubo momentos muy fuertes cuando entendí, está presente. Y mi mamá también. Y eso digo a ustedes, ¿no? Que tengan la esperanza de que no simplemente estamos en presencia de Jesús, sino de todos sus santos, y los canonizados y los no canonizados. Y cuando estamos cerca de Él en la Eucaristía, estamos más cerca también de nuestros seres queridos, ¿no? Porque si nos unimos a Jesús, vamos a estar en la comunión de los santos en la tierra y en el cielo un día. Y la segunda pregunta, las inquietudes, algo muy práctico. Yo cuando tenía 18 años, yo quería entrar a la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Colorado. Y bueno, yo pensaba, o esto o el seminario. Y yo pensaba, bueno, si yo voy a esa academia, si yo paso 10 años ahí en la Fuerza Aérea y todo, después voy a tener tantas cosas, voy a tener una casa, deudas, y después entrar al seminario será un lío, porque cuando fui a esos retiros ocasionales, más que todo eran adultos que estaban allí y contaban lo difícil que era tomar ese paso por razones prácticas. Deudas, casas, carros, vínculos, todo. Yo me di cuenta, como joven, no tengo nada en mi nombre todavía. Entonces, yo tengo una ventaja. No tengo que dejar nada. No tengo nada en mi nombre. Entonces, pensaba, mejor que yo fuera al seminario directamente después del colegio. Y si es mi vocación, me quedo. Ya tengo, no perdí ningún año, ¿no? En el mundo pensando quizás, y después como, oh sí, yo tengo, no. Pero si no es mi vocación, entonces en el seminario puedo discernir que no es, y después tengo paz de seguir en el mundo, porque el Señor me llama afuera. Entonces, para mí es, y lo que doy como consejo es, reconocer que entrar al seminario, entrar a la vida religiosa, no es decir que estoy 100% cierto que eso es mi vocación y jamás será diferente. No, es reconocer. No, yo no sé, pero sí tengo una inquietud. Sí quiero averiguar y sí quiero vivir. Porque una cosa es pensar desde afuera, otra cosa es vivirlo desde adentro. Y solo desde adentro uno puede discernir de verdad. Y de hecho, mi hermano, quien discernía muchísimo eso del seminario, y otro quien entró al seminario, son los hermanos míos que tienen los matrimonios más fuertes, ¿no? Son muy estables en su matrimonio porque tomaron en serio la vocación, porque matrimonio también es una vocación, no es simplemente que uno no tiene vocación si no fue llamado a la vida religiosa del sacerdocio, no. La vocación es seguir a Jesús. Y Jesús pide o matrimonio, o vida religiosa, o el sacerdocio. Pero lo importante es escuchar a Él y prestar atención a Él, ¿no? Entonces, eso prácticamente, si tienen inquietudes, que los tomen en serio, ¿no? Pero es mejor tomarlo en serio ahora que postergarlos. Y como final, como me había pedido, la bendición. El Señor esté con ustedes. Por la intercesión de la Virgen María, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga, guarde, les llene de su paz, de su luz y alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Tadeo, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos has dedicado. Eres siempre bienvenido aquí a Pax Televisión. Tú sabes que el símbolo de Pax es un corazón, ¿no es cierto?, marcado por una cruz. Entonces este corazón es muy grande, es como una casa de amor y de gracia. Siempre eres bienvenido en Pax y en este programa, por supuesto, en Ven y Verás. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias. Seguimos entonces, queridos hermanos, conociendo la huella de Dios por la vida de personas concretas. Espero que tú también te animes a escuchar el llamado de Dios y a seguirlo de todo corazón. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones en todo lo que hagas. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo de Ven y Verás. Ven y sígueme.